El presidente de la República señala que no le preocupa el no tener mayoría en la Asamblea. En la práctica es evidente que si no se envían importantes proyectos de ley al Legislativo es por la incertidumbre de no saber cuál será la acogida que tendrán. O peor aún, el tener la certeza de que el plan de gobierno ganador en las urnas no está en la línea de lo que aspiran o buscan otras fuerzas políticas más numerosas en el Legislativo. Vamos a analizar estos escenarios con César Roón, asambleísta independiente por Guayas. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Gusto enorme, Lenin, estar aquí esta mañana. César, usted ha sido asambleísta constituyente en Sangolquí y también en Montecristi, y tiene una amplia experiencia en el Parlamento, conoce perfectamente lo que son las mayorías móviles. ¿Bajo qué circunstancias se construyen y a qué intereses responden estas? Pero la pregunta en particular es, ¿a qué costo el gobierno podría construirlas para empezar a desarrollar su plan de gobierno en lo que se refiere a las reformas legales que el país necesita? El gobierno necesita un operador político de fuste, que vaya a la Asamblea, que busque esos acuerdos, que busque esos diálogos. ¿No lo tiene? No lo veo. ¿Alexandra Vela? Alexandra acaba de llegar, tendrá que moverse, pero no lo veo. El gobierno se ha dado el lujo de no tener ministro de gobierno durante 2 meses. Este es el único gobierno que arrancó sin ministro de gobierno, por las circunstancias especiales que todos conocemos. El diálogo en la Asamblea tiene que ser permanente, porque tenemos una Asamblea ideológica contra la ideología del gobierno. Esto hay que dejarlo bien claro. Y una señal precisa, clara que tuvimos hace pocos días, es cuando la Asamblea Nacional, rompiendo la institucionalidad, ¿no?, va en contra de un dictamen de la Corte Constitucional que es inapelable y que es de última instancia. Si bien la resolución de la Asamblea no es mandatoria, resulta una señal muy clara de qué es lo que puede ocurrir en la Asamblea Nacional cuando vengan proyectos de ley importantes, fundamentales para el gobierno nacional y para el país. Este es el país del cambio. El país no puede seguir como ha venido siendo gobernado en los últimos 15 años. El país tiene que cambiar, y tiene que cambiar de mentalidad, y tiene que cambiar de posiciones. ¿Y solo a punta de diálogo se puede lograr que cambien esas posiciones? Lenin, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. Aquí no puede seguir la troncha, el reparto. Aquí no puede seguir en el Ecuador, dame tu voto y te voy a dar el manejo de los hospitales, que ha sido vergonzoso, lleno de corrupción en el Ecuador. Coincidimos en que eso no puede seguir, eso pero no puede continuar. ¿Hay en la Asamblea todavía quienes aspiran a que ello ocurra? Bueno, públicamente han dicho que no, los distintos sectores políticos. ¿Pero qué dicen en los pasillos? Bueno, en los pasillos no sé, porque yo no converso con todos. Ahora, pues con esta situación del COVID, la asamblea es semipresencial, ¿no? En la asamblea, en el pleno, yo voy mucho a Quito, generalmente hay 35, 40 asambleístas, no hay más. Entonces no hay mucho tiempo tampoco para conversar. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de nada. A cambio de nada, y esto tiene que quedar bien claro, no solo en la Asamblea, sino en el Ecuador. Este establecimiento de posturas ideológicas distintas a la ideología del gobierno nos permite entender quizás de cierta manera cómo es que se generó un escenario de manifestaciones a un gobierno en el día 79 de su gestión, pretendiendo que el desempleo, la crisis económica o los problemas estructurales del país son responsabilidad de cualquier administrador en estas pocas semanas en el poder. ¿Esto qué nos evidencia, César? ¿Debemos esperar soluciones a una velocidad distinta a la que se está ejerciendo el poder, o hay un desesperado ánimo de desestabilización en ciertos grupos? No entendemos, no hemos entendido. Y no puedo hablar de que todos los ecuatorianos no hemos entendido. Los grupos radicales, ideológicos, de izquierda radical del Ecuador no han entendido. Pretender que en apenas 80 días de gobierno le vamos a reclamar a este gobierno todos los problemas y desfases que tiene el Ecuador de los últimos 15 años para no irnos más atrás. Entonces resulta insólito lo que está pasando en el Ecuador. El gobierno está tomando acciones. Fíjese usted, el plan de vacunación del gobierno es exitoso. Y hay que vacunar a todos los ecuatorianos para poder avanzar en la otra parte que es inmediata. Trabajo, producción, reactivación productiva. Volver a salir, volver a encontrarnos los ecuatorianos para trabajar y producir. Claro, el gobierno en el camino tiene que ir tomando decisiones. Hoy habla de un subsidio, ¿no es cierto?, que está negociando con los transportistas, un subsidio al transporte público para que no sea inflacionario, para que no afecte al consumidor, para que no afecte a los ecuatorianos. Pero eso es una mesa de diálogo. A garrotazos como en octubre del 19 y a bala no se van a resolver las cosas en el Ecuador. Así que tenemos que cambiar
esa cultura de la violencia y encontrarnos en la nueva cultura del diálogo y resolver sobre la mesa cualquier cosa. En la mesa se puede conversar todo, pero a garrotazos no vamos a seguir resolviendo los problemas del Ecuador. Para cruzar el río hay que mojarse. El gobierno tiene su ritmo y su estilo. La ministra Alexandra Vela en este espacio ayer decía cuál es la estructura con la que ellos van a manejarse en lo que se refiere a la generación de nuevas normativas. Lo invito, César, a escucharla. ¿Alrededor de qué se hacen los consensos? Alrededor del programa de gobierno y de los contenidos de las propuestas legislativas del gobierno que van a ser presentadas a la Asamblea Nacional. Le doy un ejemplo. El día lunes próximo, el presidente de la República llevará a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de educación superior. Este proyecto de ley ha sido, en primer lugar, conocido y consensuado con el bloque legislativo del gobierno, el bloque de Creo, más el bloque del BAN. En los próximos 48 horas, el gobierno además presentará y consensuará este proyecto de ley con la izquierda democrática, con el bloque de la izquierda democrática, con el bloque del Partido Social Cristiano y posteriormente se lo presentará a los bloques de Pachacutic y de UNES. César, ese orden, primero Creo, luego los que se sumaron al oficialismo, después la ID y los socialcristianos y al final el correísmo y Pachacutic, ¿es ese el reflejo fiel de las relaciones y los respaldos que tiene el régimen actualmente en la Asamblea? El gobierno tiene que negociar con todos, tiene que hablar con todos, y lo que la ministra Vela está haciendo es lo correcto. Hablamos hace un momento de un operador político, ella es la ministra de gobierno, ella debe ser la operadora política del régimen y por lo tanto tiene que hablar con todos los sectores políticos de la Asamblea. ¿En qué orden? En el orden que el gobierno ha decidido, que es el que nos acaba de decir la ministra. Así es que tiene que buscar adhesiones, hay que buscar acuerdos. El país tiene que avanzar, tienen que hacerse las reformas políticas importantes en lo social, en lo político, en lo económico, en lo educativo. ¿Se está demorando? No se ha demorado. Hoy el Ecuador de hoy no es el mismo Ecuador de hace 15 años, en el que había un gran poder político no solo en el gobierno, en el ejecutivo, sino también en el legislativo, donde se levantaban las manos y se aprobaba cualquier cosa. Hoy para hacer las cosas en el Ecuador hay que meditarlas bien, hay que consensuar, hay que conversar, hay que dialogar y hay que buscar acuerdos. Más aún cuando tenemos una Asamblea Nacional totalmente fragmentada, totalmente dividida, donde no hay mayoría. Fíjese usted, seguimos con el ejemplo de lo que pasó con el tema del dictamen de la Corte Constitucional. Se bajó Pachacutic, se unió al correísmo, hicieron mayoría de casi 80 votos. Y eso se puede replicar las veces que lo consideren necesario. Se puede replicar siempre. Y fíjese usted, el Partido Social Cristiano se abstuvo en esa votación, Creo, Izquierda Democrática y algunos independientes votaron a favor, y entre los que votaron no y los que se abstuvieron, llegaron a 56 votos nada más. ¿Y cómo entendemos la postura de Pachacutic, que hace un acuerdo con el gobierno para captar la presidencia de la Asamblea y de algunas importantes comisiones legislativas y después, aunque no declarados, sostienen una conducta de oposición? Pachacutic hizo una mayoría coyuntural para dar viabilidad a la elección de las autoridades de la Asamblea que estaba trabada en la Asamblea. Por eso el Partido Social Cristiano decía, ellos no son confiables. El Partido Social Cristiano tiene su posición, que ha sido pública, pero Pachacutic también tiene la de ellos. Hicieron una mayoría coyuntural, tienen las autoridades de la Asamblea Nacional, pero asumieron una gran responsabilidad con el país. Pachacutic, Izquierda Democrática, ¿no? Principalmente, que tienen el control del CAL, que tienen la mayoría en la Asamblea Nacional y que decidieron apoyar al gobierno del presidente Lasso, tienen la responsabilidad de avanzar en democracia, de avanzar en los diálogos y de avanzar en la legislatura en la aprobación de leyes importantes para el país. Así es que ahora les toca asumir esa responsabilidad y no bajarse de la camioneta, porque la lavada de manos es bien fácil en el Ecuador, pero asumir las responsabilidades, hoy les toca asumir la responsabilidad, primero que ganaron en las urnas, y segunda la que acordaron en la Asamblea Nacional para tener el control político de la Asamblea Nacional. Esa responsabilidad es una responsabilidad con el Ecuador. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada. Hablando de coherencia, en el inicio de este gobierno, UNES estuvo dispuesto a hacer una alianza con el régimen y también con el Partido Social Cristiano. Alianza que lo llevó precisamente a usted a marcar distancia con la organización política a la que siempre perteneció. Ahora, UNES
también ha vuelto a su lógica posición natural de oposición, tomando en cuenta el escenario de la segunda vuelta. ¿Hay realmente un espacio de reflexión y resolución de conflictos en base a las necesidades del país? ¿O estamos, César, solamente ante un choque de trenes, ante una medición de fuerzas absurdas que solo tiene como resultado lo que vivimos hoy, la inmovilidad? Hay un espacio para la racionalidad, sin duda. Hay un espacio para la racionalidad. Incluso en el correísmo. Incluso en el correísmo, que de cara a la elección de autoridad a la Asamblea Nacional hablaba de cooperación con el gobierno, de apoyar los proyectos de cambio que sean positivos para que el Ecuador se enrumbe. Así que hay que tomarles la palabra, hay que tomarles la palabra. Es la hora de tomarles la palabra y de asumir pues esas responsabilidades que hablábamos hace un momento, porque las responsabilidades políticamente por esta coyuntura, donde habrá proyectos que unos voten a favor y otros en contra, la coyuntura es el Ecuador. El Ecuador no puede ser coyuntura. El Ecuador tiene que ser el país del progreso, la nación, el trabajo, recuperar la dignidad. Así que para eso se necesita votos para pasar las leyes en la Asamblea Nacional, a ver dónde se pone cada sector político y que el país los juzgue y la historia los juzgue. El escenario ideal es el que usted plantea: mucho diálogo, generación de consensos, voluntad política, incluso por parte de los opositores, por sacar adelante leyes necesarias para lograr el desarrollo del Ecuador. Pero ¿y si eso no pasa, qué? Si eso no pasa, ya veremos en el camino. ¿Muerte cruzada? El gobierno tiene varias opciones constitucionales. Una es la consulta popular. Y yo creo que el gobierno, para hacer reformas importantes que necesita el país estructurales, de cambios radicales, tiene que ir a la consulta popular. Y tiene que hacerlo, para mí, en este año, antes de diciembre, cuando el gobierno va a poder cosechar todavía sus triunfos tempranos, su fortaleza, su éxito en la vacunación, el iniciar la reactivación económica productiva en el Ecuador. Esas señales positivas que hay el día de hoy tienen que ser capitalizadas políticamente por parte del gobierno. ¿Debe reconsiderar entonces el presidente de la República su posición de no ir a consulta popular este año? Debería reconsiderar, pero bueno, tiene sus actores políticos, el gobierno tendrá y sabrá por dónde moverse. Y por otro lado, la que siempre queda, si el gobierno, si la Asamblea entra en una trabazón en la que no aprueba nada del gobierno y no permite la gobernabilidad del país, en el segundo año, el presidente de la República, constitucionalmente, puede llamar a la muerte cruzada. Para que quede claro, César, usted cuando salió del Partido Social Cristiano, ¿se adhirió a las líneas del gobierno? No, yo soy independiente, yo soy de un bloque de A1, sigo independiente y me mantengo independiente, votaré con mi conciencia siempre en beneficio de los ecuatorianos. Usted formó parte de la comisión multipartidista en la asamblea anterior que analizó el asesinato del general Gavela y que fue aprobado por la Asamblea Nacional con una mayoría importante. Allí se determinó la participación del crimen organizado en el asesinato del general y de algunos funcionarios del gobierno de Rafael Correa, pero eso quedó allí, se lo remitió a la Fiscalía y volvió a quedar allí. Se señala la participación de exfuncionarios en el informe de la comisión, de exfuncionarios del correísmo y hasta del mismo presidente de ese entonces, y se encargó a los integrantes de la comisión a darle seguimiento a las recomendaciones que se planteaban. ¿En qué quedó eso, César? Y se lo pregunto porque si resoluciones del Pleno quedan en la nada, peor aún pues con las exhortaciones o con otro tipo de aprobaciones que se realizan allí. Lenin, este es un crimen de Estado, donde hay un encubrimiento, un terrible encubrimiento de parte del Estado. El asesinato del general Gavela no puede quedar en el encubrimiento del Estado, del establishment, que está perfectamente definido en ese informe que lo tiene la Fiscalía. Este es un tema de justicia ordinaria el día de hoy. Hace un par de semanas oficié a la señora fiscal de la Nación sobre varios temas, entre otros para que informe cómo avanza el caso Gavela. La comisión de seguimiento del caso Gavela ya no existe porque se terminó la asamblea y ya todos se fueron, pero yo sigo en la asamblea. Así que le he oficiado a la fiscal y espero que la fiscal general del Estado me pueda dar un informe dentro de lo que corresponde a la justicia, de que se puede informar cómo avanza el tema del caso Gavela, porque hay muchos implicados, pero todavía no vemos a la justicia brillar en el Ecuador.